¿Qué fueron los crímenes de apartheid en Sudáfrica? Hola, es hora de que hablemos de una de las épocas más oscuras y tristes de ese país. Primero una antesala. En Sudáfrica, desde su colonización, los neerlandeses fueron los primeros en separar los blancos de los negros, ya que les parecía que era la mejor forma de mantener su raza entre comillas pura cierro comillas. Las cosas no cambiaron cuando los británicos tomaron control de Sudáfrica. Pero siendo justos para esa época, los blancos de origen neerlandés, que son mejor conocidos como los afrikáneres, eran los que deseaban estar separados de los negros, y no los británicos. Y es que los afrikáneres acusan a los de origen británicos de ser muy liberales y que ponían en riesgo su entre comillas pureza y privilegios cierro comillas al darles más derechos a los negros. Se trató de marginar a todas las razas no blancas, y se trató de esclavizarlas, pero como eran la mayoría solo se les limitaron sus derechos. Y cuando Sudáfrica logró su independencia, que fue en el año 1961, no fue una mejora para nada. Instauración del apartheid. De todo lo anterior, es una antesala, ya que legalmente no existía el apartheid, e incluso los negros podrían votar, claro, con muchas limitaciones. Pero fue en el año 1947 cuando llegó al poder el Partido Nacional de mayoría afrikáneres, promulgó leyes más estrictas y en el año 1948, fue legal el apartheid. Para que te hagas una idea, la población blanca, en ese momento solo era un 21%, mientras que la población negra era un 68%, y el resto eran otras razas. Y es que ellos deseaban mantener su raza y privilegios intactos. Y considerando que ese partido gobernó desde 1948 hasta 1989, explicaría por qué duró tanto ese régimen racista. Y volviendo al año 1948, se prohibieron los matrimonios interraciales, se les obligó a registrarse a todos los no blancos. Se les prohibió comprar casas en centros urbanos. Y en 1951 se les obligó a muchos mudarse, ya que esos lugares serían exclusivamente para blancos y los mandaron en zonas para negros. Se trató de marginar lo más posible. Ya para 1953, ya era normal que los negros no entraran en algunas playas, escuelas, hospitales, ambulancias, autobuses o trenes. Incluso ya era normal ver carteles en los parques donde los bancos ya estaban marcados como uso exclusivo para blancos. Y ya para esa época, los negros no podrían quedarse en ciertas ciudades sin el permiso o carnet que daba la policía blanca. Para el año 1954, llegó al poder el señor Johannes Gerardus Strijdom, y este señor se lució, ya que implementó varias leyes de segregación, que harían parecer al partido nazi, como unos amateurs. Entre ellas era: eliminó por completo el derecho al voto a la población negra y el derecho a ser elegido para un cargo público. Se le prohibió ejercer profesiones o negocios que eran específicamente para blancos. Solo lo podrían ejercer en los territorios donde habían solo negros. Edificios públicos debían tener entradas diferentes para negros y blancos. Se obligó a miles de negros a trasladarse a los Bantustán. Muchos negros se les mandó a la cárcel, entre ellos Nelson Mandela. Y que no se me vaya a olvidar que hubo torturas y asesinatos, no solo por parte de las autoridades sino de grupos de blancos, que formaron grupos para combatir a los negros. ¿Cuáles fueron los argumentos para defender esta aberración? Los argumentos, aparte de verlos como raza inferiores, ellos aseguraban que no eran ciudadanos, sino personas de paso. Ya que ellos venían de otras naciones como Namibia, que por cierto ellos también sufrieron el apartheid. No solo eso, ellos alegaban que los negros eran ciudadanos de estados independientes dentro de Sudáfrica, entre paréntesis, por estúpido que suene cierro paréntesis. Y a esos estados independientes se les llamaba Bantustán, por lo que no podrían tratarlos igual que los otros ciudadanos, ya que no lo eran, según la lógica estúpida de ellos. ¿Por qué hubo países que apoyaron a Sudáfrica aún con su racismo abierto? Pues en el caso de Estados Unidos, fue porque Sudáfrica era anticomunista, por lo que preferían tenerlo como aliado contra el comunismo, aunque fueran unos malditos racistas. Países que pertenecían a la mancomunidad de las naciones, no deseaban atacar uno de sus miembros. Crímenes. Hablemos de lo que se derivó de esa época. Que en el año 1973, la ONU se creara la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. La mayoría de países lo suscribieron menos Canadá, Francia, Alemania, Israel, Italia, los Países Bajos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Volviendo a ese acuerdo, se reconoce que cualquier legislación que prohíba la participación política, social, económica, cultural,
así como que divida las razas, o persiga a las organizaciones de las minorías, y asesinatos y tortura a personas o a grupos por su raza, entra en la categoría de crimen de apartheid. También prohíbe cualquier acto que nieguen la nacionalidad de una persona, o que impidan el pleno desarrollo de esos grupos, así como la clara prohibición de la esclavitud. Incluso la Corte Penal Internacional lo reconoce como un crimen contra la humanidad. Y es que la clave para entender este delito contra la humanidad, es el tema de la raza, ya que todos los actos mencionados son motivos de raza. Por lo que se debe tener en cuenta antes de juzgar a un gobierno por este crimen. Por lo que en teoría no se puede crear ninguna legislación que pueda producir segregación racial o persecución a razas. Pero siendo realistas, eso no ha sido posible de evitar. Israel es el ejemplo clásico, pero no toquemos ese tema. Mejor usemos el ejemplo más reciente, que es Birmania, donde el año 2016 al 2017 se cometió un crimen de apartheid, limpieza étnica y un genocidio. Pero la comunidad internacional no hizo mucho, donde los rohingyas fueron obligados a dejar sus hogares y a huir a otro país para salvar su vida, ya que la persecución por parte de las autoridades y pobladores civiles estaban ocasionando los crímenes ya mencionados. Y es que aunque ya se reconoció mundialmente ese crimen, no hay mucho intento de evitarlo cuando ocurre en la actualidad. Y es que no hay un caso de condena por este crimen. Ni siquiera un gobierno ha acusado a los países que realmente lo realizan de hacerlo. Perdón por redundar. Por lo cual, aunque este legislado no sirve de mucho, bueno, esto sería todo. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.